Alors, madame et messieurs, bonjour un nouveau tutoriel à propos de l'unité numéro 4. Voilà, ça commence à aller petit à petit. Et bon, tout d'abord, comment s'appelle cette unité? À l'aéroport, l'image est claire. Il y a des personnes qui sont à l'aéroport, d'accord? Il y a des personnes qui attendent pour prendre leur équipage au bagage, d'accord? Et voilà, cette unité s'appelle comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on va travailler dans cette unité? Objectif, s'informer sur un voyage et répondre. Pues informarse sobre un viaje y responder. Demander à quelqu'un si il est au courant de quelque chose et répondre. Preguntar a alguien si está al corriente de algo y responder. Faire une promesse, pues hacer una promesa. Conseiller quelque chose à quelqu'un, d'accord? Voilà, ça c'est l'unité, d'accord? Ici on commence comme d'habitude, la compréhension de l'oral, compréhension écrite, quelques activités, d'accord? Aussi, un peu de lexique, on va parler de les collèges, pues en este caso el instituto, les salles du collège, d'accord? Et on va parler aussi du personnel, las personas que trabajan en el centro, d'accord? Et voilà, la communication, on va se centrer sur ça, mais je vous présente aussi encore l'unité, je continue, grammaire, vamos a ver esta vez nuevo, los pronombres demostrativos, esto todavía no lo hemos visto, sí conocíamos los de los adjetivos, pero vamos a trabajar los pronombres demostrativos, ¿vale? Las dos fórmulas, la simple y la compuesta. Vamos a recuperar otra vez los adverbios de tiempo, avant, hier, aujourd'hui, demain, maintenant, más expresiones de tiempo, que ya veíamos en la unidad 3, ¿de acuerdo? Otra vez el condicional, esta vez irregular, ¿vale? Recordando un poco, machacando lo mismo. Fonética, pues esta vez vamos a ver sonidos de ella, paye, pareil, feye, recueille, oui, ¿vale? Estas palabras. Civilización, pues veremos también un poco de civilización, en este caso francófona. Nos vamos a ir a Le Québec français, que como saben se encuentra en Canadá, ¿verdad? En la parte, digamos, en la costa oeste de Canadá, ¿de acuerdo? Es la parte estrictamente francófona. Bueno, trabajaremos esto también un poco, Le Québec, Montréal, ¿d'accord? Atelier, vamos a ver también un poco, avoir un correspondant pues una persona con la cual, de otro país, con la cual tienes correspondencia, se llama un correspondant. Certificación, haremos una pequeña mención también otra vez más al DELF, ¿de acuerdo? Para el año que viene, muy interesante esta idea de sacarse el título. Bueno, jusqu'à là, on va passer directement, d'accord? Una vez más, por favor, todo esto que voy a ir viendo, todas estas expresiones, vamos a la comunicación que nos presenta. Lo quiero anotado dans votre cahier personnel, ¿vale? Entonces, comunicación dice s'informer sur un voyage et répondre, ¿d'accord? Pues informarse sobre un viaje y responder. Bueno, aquí vemos una familia, unos chicos que acaban de llegar, le papa, la maman. Elle dit, comment s'est passé votre voyage? Votre voyage s'est bien passé. ¿Cómo ha ido vuestro viaje? Utilizamos el passé con posé. Además, el verbo s'est passé, en este caso, es un verbo pronominal, por lo tanto, el verbo être. Votre voyage s'est bien passé? ¿Ha ido bien? Respuesta, bien, oui, mais le train avait 20 minutes de retard. Pero el tren tenía, pues, 20 minutos de retraso. Y contesta además, ¿no? La chica en este caso, on a failli, on a manqué, on a raté notre correspondance. Pues hemos perdido el transbordo, ¿no? Failli, on a manqué, on a raté, ¿d'accord? Aquí habría que conjugar, ¿no? Porque aquí está en infinitivo, pues hemos perdido. Failli, manqué, que también significa, como saben, faltar, y raté, que también significa suspender, pero hemos perdido el tren, ¿no? Hemos perdido nuestra correspondencia, ¿no? El tren con el que hacíamos transbordo. Bueno, para preguntar por un viaje, ¿cómo se passait le voyage? O si le voyage se passe bien, o alors racontez-moi comment s'est bien passé ton voyage, o le voyage. Ça va les voyages, d'accord? Todo eso podemos utilizar, ¿no? Incluso más informal eso. Ça va les voyages, d'accord? Bien, más cosas que vamos a ver en esta unidad, pues dice demander quelqu'un s'il est au courant de quelque chose de répondre, pues preguntar a alguien si está al corriente, el típico. Oye, ¿sabías que hoy van a poner una peli en la 2 muy importante, muy chula? O, oye, ¿sabías que Pedro ha dejado el instituto? Par exemple, d'accord? Bien, alors regardez ici, vous êtes au courant que ce soir il y a un spectacle au château? ¿Sabíais? ¿Estáis al corriente que esta tarde hay un espectáculo en el castillo? Respuesta, pues no, moi je ne le savais pas, pues no, yo no lo sabía. O oui, moi je suis au courant, sí, yo estoy al corriente, yo lo sabía. Oui, moi je le savais,
d'accord? Podríamos decirlo también. Ah oui, j'ai été informé. Yo estaba informado. Oui, on nous a informé. Nos han informado sobre eso, ¿de acuerdo? On nous a informé. On nous a informé sur cela, ¿de acuerdo? Pues aquí anotamos estas expresiones, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, más cosas. Faire une promesse, vale, aquí aparece lo siguiente, no lo típico. Cuando alguien, vemos la imagen, el chico parece que ha destrozado el coche del padre y ¿qué le responde el chico? Je te promets que je payerai toutes les réparations avec mon argent de poche, c'est promis. Pues te prometo que pagaré todas las reparaciones con mi paga. C'est promis, te lo prometo. Je te jure, te lo juro, ¿vale? Alors, pues je te jure, je te promets, si tu fais ça, je vais changer. En fin, para hacer una promesa, el verbo promettre, ¿d'accord? El verbo prometer, je te promets, o también en este caso, je te jure, ¿no? Je te jure, ¿d'accord? Voilà. Bueno, en español incluso tenemos otras expresiones que metemos siempre a los familiares por medio, ¿no? Te lo juro por mis hijos, je te le jure pour les enfants, o je te le promets pour mes enfants, por mis hijos, ¿d'accord? Bueno, más expresiones que vamos a ver. Conseiller quelqu'un, conseiller quelque chose à quelqu'un, aconsejar algo a alguien, pues. Je te conseille de, recuerden esta expresión, te aconsejo, je te conseille d'étudier, te aconsejo estudiar, je te conseille de travailler, te aconsejo trabajar, perdón, je te conseille de dormir, te aconsejo dormir, o también podemos utilizar el condicional, tú devrais más infinitivo, tú devrais prendre des cours de ski, pues deberías tomar clases de esquí, tú devrais étudier plus, tú devrais dormir plus, d'accord? Il vaut mieux, otra expresión que no aparece aquí, la notaré en clase. Il vaut mieux, ¿vale? Es más vale, il vaut mieux que tu études, más vale que estudies. Il vaut mieux que tu dormes, más vale que duermas. Bueno, esas expresiones las añadiré en clase también, ¿de acuerdo? O directamente, ya saben, je te conseille. Et si tu prenais des cours de ski, y si tomaras clases de esquí, pues otra forma de aconsejar, ¿no? Bien, hasta aquí, como digo, los consejos. Además, estas actividades 1, 2, 3, 4, d'accord, 5 et 6, vous la travaillez pour les prochains jours. D'accord, mesdames et messieurs? Bon, au revoir, ça se situe à la prochaine.